cine se mete en el teatro, la ficción se mete en la realidad y la realidad en la ficción. Todo esto es Interior Día. Miguel Valentín es su autor y director. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, encantado de estar aquí. Hablamos hoy de Interior Día, una función que está en el Teatro del Barrio, de la que eres autor y director. Pero antes de ahondar en la función, esta temporada preguntamos a todos nuestros invitados acerca del teatro del siglo XXI. ¿Qué crees que define? ¿Cuáles crees que son las características del teatro que se está haciendo hoy? ¿Qué pregunta? Así en frío. El teatro que se está haciendo hoy yo creo que es un teatro que, claro, es que es diferente el teatro que se está haciendo en general del teatro que yo veo y del teatro que determinada gente o bueno, la gente más afín a mí piensa que es como el teatro que deberíamos hacer, si es que pensamos eso, que tampoco estoy seguro. Pero sí que creo que el teatro que se está haciendo en el siglo XXI está más preocupado por la imagen que ningún otro teatro que haya existido hasta ahora. Mucho más preocupado por la imagen y quizá menos preocupado por la palabra en muchos casos, lo cual en sí no es ni bueno ni malo, creo yo. Es un hecho. Es un hecho. Sí. Bueno, Interior Día es una función en la que se narra narrando lo que se narra, que esto que parece un trabalenguas no lo es. Me encanta la definición. Sí, hombre, está esta cosa de lo metalingüístico y tal, que también es algo muy característico de este momento. Me parece que estamos quizá en el momento más autorreferencial de la historia de la humanidad, porque todo el mundo se relata a sí mismo, o por lo menos la inmensa mayoría de la gente por lo menos de la gente que tenemos acceso a dispositivos móviles, o de la gente mm, del primer mundo o del mundo civilizado, entre muchísimas comillas, tenemos tenemos todo el rato como la autorreferencia, casi como una dinámica integrada, o sea, como algo que simplemente forma parte de nuestra vida cotidiana. Hablar de nosotras mismas, como ponernos ahí todo el rato en cuestión, hacer cosas como estas que he hecho yo, ¿no? Como hablar en plural femenino, siendo un hombre, heterocis, o sea, como la autoconciencia sobre lo que cada cual representa, el lugar en el que está y de qué cosas puede hablar y de qué cosas no puede hablar y cómo hacerlo, creo que es característica de este momento también. Y la obra refleja eso, y refleja la preocupación por eso. Entonces, no solamente es una obra que habla de cómo se hace la obra, sino que, como has dicho tú, es una obra que narra ¿cómo es? Es que es un trabalenguas que no sé si puedo volver a repetir, que narra narrando lo que se narra. Qué bonito. Al final, en realidad también el protagonista de la obra es ese éter, ese ente que es el proceso de creación. Sí, sí, en buena medida. Claro, una pregunta de la obra era para nosotros, era un poco qué, pues eso, de qué podemos hablar o qué podemos narrar y qué tenemos derecho a narrar y tal. Entonces, de pronto me parece que yo quería hacer una obra en la que aparecieran representadas realidades que habitualmente no aparecen representadas. Entonces empecé a preguntar a gente que no suele formar parte de las carteleras de teatro o que no suele formar parte por lo menos del teatro mainstream y así. Y entonces pues busqué el contacto de gente trans, activistas trans, gente racializada, gente que en general suele estar fuera de plano, por así decir, en los escenarios principales, aunque eso creo que está cambiando también, pero lleva su tiempo. Y luego, hablando un poco con alguna gente, me di cuenta de que también estaban un poco cansados de verse ahí, de que todo el mundo les pregunte por esas cosas, por el tema de la representación,
Y empecé a plantearme si se trataba de la representación, o sea, si se trataba de si por representar a alguien le estás dando poder o se lo estás quitando en cierto sentido también, o si la representación en sí es algo bueno que le haces a alguien. Tuve una conversación muy reveladora con una amiga que me dijo, ella es una activista gorda, es, es una persona muy elocuente, de hecho tiene un podcast, se llama Nadie hablará de nosotras. Y, y me dijo, yo no tengo el problema de la referencia, porque como soy gorda, casi que no se me considera mujer o no se me considera dentro del canon de lo femenino y tal. Y como tampoco soy un hombre, tampoco estoy en el centro del discurso todo el rato. Entonces, el hecho de no tener esa, que para mí durante mucho tiempo ha sido algo negativo, pero ahora lo veo como algo muy liberador, porque y entendí lo que me quería decir. O sea, yo como hombre blanco, hetero, con algo de conciencia sobre eso, como que no puedo evitar todo el tiempo pensar en qué digo y cómo lo digo. Y creo que por eso el discurso de pronto se convirtió en el centro de la obra. O sea, de pronto ya no se trataba de preguntarle a la gente, o sea, de que los discursos de la gente ocuparan ese lugar y tal, porque si ocupan ese lugar también sería yo quien estaría eligiendo qué dice quién y cómo lo dice, sino de revisarme yo y de dejarme ya de evitar eso, ¿no? Entonces creo que la obra al final incluso queriendo parodiar la autoficción, se convirtió en una autoficción. Y me parece que es las dos cosas. Es una sátira de autoficción y es una autoficción. Es que al final la gran pregunta es que ¿quién decide qué historias vale la pena ser contadas y cuáles no? Sí, para mí lo deciden siempre los blancos ricos. O sea, yo creo que siempre lo decían los hombres blancos ricos, como bien refleja la serie Succession, esta cosa de, o sea, los gurús de las noticias, antiguamente, hoy día Silicon Valley, o sea, pero en el fondo ese algoritmo que da voz a otros colectivos, está dando siempre voz a esos colectivos en función de unos intereses. Entonces, incluso cuando se desplaza quién tiene el micro, como dicen los anglosajones, quién tiene la oportunidad de hablar y quién tiene la voz y demás, ese desplazamiento hay que ponerlo en sospecha, hay que ponerlo bajo sospecha, porque hay que preguntarse quién está representando a esos colectivos, quién está dando voz a esos colectivos y cuánto tenemos en realidad el poder de emanciparnos desde estos lugares que creamos, ¿no? Yo también tengo un podcast, entre comillas, en realidad tengo un blog en el que grabo notas de voz sobre obras de teatro que voy a ver y tal. Y, y para mí era como un espacio muy, muy libre y todo eso, pero incluso aunque yo tenga mi blog, tenga mi pequeño espacio, hable mis cosas, todo eso de lo que hablo está mediado por todo lo que veo, por todo lo que consumo y por todo lo que el algoritmo decide que yo vea y consuma en función de mis hábitos de consumo. Es complicado al final, bueno, de hecho también se ve en la obra, ¿no? Por mucho que tú intentes decidir, hay cosas que van por otro lado, que no puedes decidir, que suceden y punto. eh, y al final es bastante más complicado decidir de lo que creemos. Bastante más complicado, sí, sí. Interior Día, además, también es una función de teatro que de alguna manera te obliga a narrar en varias dimensiones, ¿no? Porque hay que contar todo lo que ocurre con la iluminación, con el sonido, con los intérpretes, con la puesta en escena, porque es que es una especie de película, no es que no sé ni cómo definirlo, una obra de teatro que se está rodando, una película que está sucediendo en el teatro, no sé. Mira, no sé ni cómo definirlo, es la mejor definición de la obra que hasta ahora he recibido. O sea, a mí me gusta ir al teatro y no saber qué está pasando, me gusta mucho. Estar viendo algo y decir, ¿qué estoy viendo? O sea, como esa extrañeza, creo que ese lugar es más difícil encontrárselo en el audiovisual y todo eso. Sí, con la luz está un poco al servicio de la cámara, porque es verdad que tenemos que... Hay una cámara en directo todo el tiempo y la cámara tiene que ver para que se desdoble la mirada, porque finalmente la función gira en torno al cuestionamiento de la mirada. Eh, entonces, la luz está puesta, sobre todo está pensada
en función del imaginario del protagonista y de conseguir que ese imaginario se viera en la pantalla. O sea, el protagonista es un guionista que está escribiendo 3 guiones, entonces lo que se ve en pantalla son esas 3 películas, que serían una peli del oeste, una peli de ciencia ficción, de astronautas y tal, perdidos en agujeros negros, y una peli de una especie de tragicomedia cotidiana sobre su propia vida, que se va mezclando y luego van apareciendo otras películas. La cosa se vuelve más complicada de esta división en tres, que por otra parte también es tan eurocéntrica. Y entonces, nada, pues en un principio la luz estaba pensada en ese sentido. Queríamos una luz más cotidiana que incluyera como elementos que tenemos en casa, lámparas de salón, ¿no? Eh, y también linternas y la pantalla del ordenador, como elementos que podamos tener en nuestras casas y que den luz. Incluso hay una bengala en un momento dado y tal. Y luego queríamos para las películas usar la luz de los focos de una forma que reforzara el imaginario de ese género. Por ejemplo, en el western es luz más cálida, en ciencia ficción es luz más fría, así como simplificando. Y en la parte más cotidiana intenta ser como algo un poco más equilibrado. Y la música que la ha compuesto Nando Jiménez es una música original hecha expresamente para la función y también tiene esa cosa de lo meta, o sea, como que la propia música son variaciones sobre una misma melodía que tratan de ajustarse a los distintos géneros. Entonces tiene siempre los mismos acordes, pero si suena en el western, pues de pronto es guitarra y son acordes muy pesados. Y si suena en el espacio es como todo teclados y una cosa más metálica, pero siempre son variaciones sobre la misma música. Y lo cotidiano es un pianito, como muy cercano y muy con esa cosa un poco más sentimental que puede dar el piano en determinadas tesituras. Y eso era un poco lo que, sí. Al final es ese el meta del meta, que es un poco difícil de definir, pero que en común sí que tienen algo, que es el lugar, ¿no? O sea, esa descripción tan corta y tan expresa de los guiones, interior, día. Sí, qué bueno que digas esto. Es que justamente hay algo como en el espacio. O sea, el teatro sucede en espacios, esto es una obviedad. Todo sucede en espacios, ¿no? Pero la cosa es que el teatro es más espacial que ningún otro arte, yo creo. O sea, como que hay algo de que estamos ahí compartiendo ese espacio y el espacio cobra de pronto una importancia brutal. Entonces, encontrar un espacio en el que pudieran aparecer distintos espacios, que no es más que el espacio del teatro, pero que a la vez dejara muy clara su propia fisionomía. O sea, como que tú veas el espacio y digas, ah, vale, esto es un teatro y es este teatro, además que tiene esta forma, que tiene esta, pues eso, esa decoración, estas lámparas, estas cosas, estos objetos, estas mesas, estas sillas, pero también es todo esto otro, ¿no? El calabozo del lejano oeste, la estación espacial, bueno, toda la serie de lugares que enumera al principio el narrador y que son un poco como que podrían ser muchos más y muchos otros. Y eso siempre ha sido así, desde el teatro del siglo de oro isabelino, que cuando alguien anuncia que está en un bosque, está en un bosque y ya está, y uno escucha, y entonces de pronto está en el bosque, y eso es la maravilla de la imaginación y del teatro. Pero además es doblemente imaginación por cuanto estás en el teatro y estás en el bosque. O sea, estás doblemente en el espacio, estás sintiendo doblemente el espacio, porque todo lo que hacen esas personas, esos cuerpos ahí y todo lo que está ubicado ahí, de alguna forma se convierte en lo que podría haber en un bosque y cobra otro significado, pero al mismo tiempo se afirma, o sea, está ahí, o sea, uno cobra conciencia de que está ahí. Alguien te dice estoy en un bosque y tú dices no estás en un bosque. O sea, esa cosa de... Sí, es una cosa pero extraña. es una cosa extraña, pero es una doble imaginación para mí. Sí, es un poco una bilocación del cerebro. Total, es una esquizofrenia y un poco, sí, una esquizofrenia juguetona.
Sí. Al final, lo decías antes, cuando tratas de contar todas esas historias, sin querer, mm, te acabas colando tú en la historia, ¿no? Al final el autor o la autora de una obra nunca desaparece, es imposible, siempre existe esa huella. Siempre existe, sí. Por otra parte, claro, la cuestión quizás sea en qué medida tomar conciencia de que existe y cómo se responsabiliza uno o una de ellas. O sea, por poner un ejemplo, la lengua, ¿no? O sea, estamos hablando en español y entonces mmm, la pregunta es en qué medida el hecho de hablar en español, el hecho de haber recibido infinidad de contenidos culturales o no en español, condiciona nuestra manera de contar. Y eso se puede hacer consciente o no, en una medida o en otra. Yo creo que eso es un factor, ¿no? Como otro cualquiera. Pero hay un escritor que se llama Ngugi, es un poco difícil de pronunciar, Ngugi Va Diongo, y este hombre tiene un libro que se llama Descolonizar la mente, y ahí habla, dice, ¿quiénes son los escritores africanos? O sea, hablamos de escritores africanos y en realidad hacemos una lista de escritores que escriben en inglés. Entonces, ¿qué define la literatura de una determinada cultura? ¿La define las lenguas o la define el imaginario y en qué medida ese imaginario también está colonizado? Y eso es una cosa que yo me preguntaba con respecto a la autoría, ¿no? Interior Día pasa un poco eso. Si tú te pones a pensar en qué medida tu imaginario está colonizado por el imaginario anglosajón, ¿no? En este caso western y ciencia ficción sobre todo, porque me parecían además dos géneros en los que la masculinidad está muy presente, ¿no? Donde siempre aparece como casi siempre el astronauta y tal, salvo cuando ya apareció Sandra Bullock y tal, pero en general como que Los señores gobernando el mundo, sí. eso. Los señores ahí conquistando el espacio, o conquistando el oeste, o conquistando lo que sea, pero conquistando al fin y al cabo, porque se trata de plantar la bandera ahí como un falo en mitad del territorio. Entonces, aquí la cuestión era eh, cómo pensar, cómo repensar eso, cuestionándolo a través de la comedia, poniéndolo en un tipo que al final se llama igual que yo, porque me parece una manera más clara de definir el problema, como ponerme yo ahí en medio y decir como, vamos a hablar de qué pasa cuando me pongo a escribir, sin más, y qué me pasa con el gustito que me da decir determinadas palabras o ir a recurrir a determinados imaginarios, porque eso son cosas que asumimos como pues eso, con placer, ¿no? Uno está ahí como metido en eso y, y si te gusta escribir, si te gusta hacer teatro y todo eso, van apareciendo mundos, pero esos mundos no son inocentes, nunca son inocentes, siempre vienen de algún lado. Y ese lado del que viene es aquello que tu mirada, que ha ido formando tu mirada, que ha ido de alguna forma, sí, configurando una determinada forma de ver el mundo y tal. Entonces, está el autor siempre, siempre, yo creo que siempre está. La huella del autor de la autora está siempre. Pero la cosa es en qué medida hacerse consciente de eso y en qué medida asumir de una forma, creo yo, irresponsable, como que está bien estar en medio y ya está. Que hay una cosa también muy de esta época, muy solipsista, yo creo, que es como decir, no, venga, autoficción, porque me legitima hablar, como que ya puedo hablar de cualquier cosa si hablo de mí mismo. Entonces, venga, me pongo yo lo primero y luego ya lo demás como que importa menos, porque si yo estoy aquí y estoy hablando con honestidad, estoy hablando de verdad, todo está bien. Pero yo no creo que eso esté bien. Yo creo que eso, incluso eso hay que ponerlo bajo sospecha, porque ponerse uno mismo en medio es hablar de todo lo que le ha hecho a uno mismo, no solo hablar de uno mismo. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Al final, claro, es que hemos empezado con un trabalenguas y ya esto. Al final, Ya la has cuando liado. creas, la Sí. creación acaba siendo, no sé si dolorosa, placentera, rutinaria, responsable, agotadora, todo a la vez, ninguna de las cosas.
¿Me lo preguntas a mí, en mi propio proceso? Todas las cosas. Para mí, todas las cosas. Es como crear es como volver a vivir. Es como vivir la vida dos veces también. Es como una duplicación también, como lo que decíamos o lo que decía yo sobre el teatro y tal. Ese es mi punto de vista sobre las cosas. Igual que un actor que camina en el escenario de pronto tiene que volver a aprender a andar o algo así. Eso es un poco extraño, pero cuando empiezas a caminar por un escenario te das cuenta de que no sabes andar. Hay algo que tienes que volver a andar, como cobras una conciencia muy fuerte. Es como eso que escuché en algún sitio, yo creo que fue José Luis Gómez quien lo dijo. Por lo demás, no es un referente para mí de nada en particular, pero bueno, que alguien le dijo a alguien en un ensayo, le preguntó al director como, ¿qué hago con las manos? Y le respondió el otro, déjelas usted al final de los brazos. Pues esa respuesta, en el fondo, habla de algo que es muy elemental, pero que cuando estamos haciendo arte se nos olvida, que es que estamos ahí, estamos ahí. No somos otros que los que estamos ahí. Quiero decir, mi cuerpo está puesto ahí, escribiendo, actuando, dirigiendo o haciendo lo que diablo sea, o pintando un cuadro o haciendo lo que diablo sea. Y el hecho de estar ahí, al final implica estar con todo lo que uno está en su vida. O sea, estás en contacto con todo lo que te está pasando en ese momento. Y yo, pues, ha habido épocas malas en mi vida en las que he creado desde ese lugar de sufrimiento. Ahora, afortunadamente, y en el momento en que escribí Interior Día, estoy en un buen momento, un momento de placer y con cosas, con momentos malos y todo eso. Y entonces lo que refleja la obra es todo eso. O sea, esa misma diversidad de la vida y no intenta reducirla o domesticarla. Y decir como, no, no, este va a ser un lugar puramente alegre o va a ser un lugar puramente melancólico y tal, sino que pasa todo eso. Y al final también como que se queda, que eso está bien, ¿no? El misterio de por qué realmente creamos, que está Qué claro y a la buena, vez no está muy claro. qué buena pregunta, sí, sí. Por qué creamos? La faena yo creo que es el momento en el que inventamos el lenguaje. Porque hay el filósofo Ahí ya empezó el italiano, caos. ahí empezó la movida, o sea, ahí nos quedamos atrapados, ese es y atrapadas. A este tío, un filósofo italiano se llama Giorgio Agamben, Agamben, dice la gente, no sé si se dice Agamben. Bueno. Pues este señor dice, en el texto este famoso que tiene sobre el dispositivo, que es un dispositivo, dice como que el primer dispositivo es el lenguaje. Y en el momento que inventamos el lenguaje nos quedamos atrapados. Y estamos antes atrapados por el lenguaje que por los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Que son otro dispositivo. Pero sin lenguaje no habría teléfonos móviles, sin lenguaje no habría creación artística, sin lenguaje no habría como una forma de representarse el mundo. Y en el momento en que empezamos a representarnos el mundo, es como que ya no podemos salir de ahí. ¿Sabes? Y no sé de dónde viene eso. Supongo que es una cuestión, yo qué sé, de evolución o de no necesariamente a mejor, no sé. Pero tenemos eso y no podemos no representarnos. Es complicado, la verdad, eso es que esto, este mundo de la creación es como, es infinito, verdaderamente. Bueno, en Interior Día al final vemos todas esas vidas. Técnicamente, supongo que llevarla a cabo ha sido muy complejo, la puesta en escena, el conseguir, porque técnicamente es una función muy exacta. Sí, la verdad es que la hemos coreografiado muy minuciosamente, lo cual ha sido un infierno particularmente para mí. Que en general tengo una cierta tendencia al caos y disfruto mucho en el caos. Y entonces de pronto, como en orquestar todo eso y hacer que todo estuviera al servicio de la cámara y a la vez al servicio de la escena y que fuera gustoso de ver, nos ha tenido que ayudar sobre todo mucho la persona que hacía lo que llamamos la dirección de fotografía, porque al final es tanto la luz para la cámara como la luz para la escena. Y también los planos, nos ayudó también a pensar los planos, que es Gabriel Piñero, que él es fotógrafo, es realizador audiovisual y es un poco quien nos ha ayudado a que todo esté medido en términos de a dónde vamos y qué hacemos para que se vea y para que no sea un mareo la función. Porque una cosa que nos pasaba mucho, claro, ninguna de nosotras somos operadoras de cámara profesionales. O sea, manejamos la cámara
yo estudié comunicación audiovisual y tal, he hecho mis cortos y mis cosas, pero no tengo una formación profesional de operador de cámara, esa es la verdad. Entonces, que viniera este chico a ayudarnos a realmente manejar eso fue totalmente providencial para la función. Y todo lo demás está un poco en función de eso, en realidad, de qué sucede en la película imaginaria de este guionista y cómo hacemos que eso en escena también tenga sentido. A la vez que componemos un plano, componemos una escena para la cámara. Creo que ya solo os queda una cosa que es grabar un plano general en la cámara grabando la función. Ya para Total, tenerla para el recuerdo. total. Ahora que dices esto, justo estoy leyendo un libro muy paranoico que se llama ¿Por qué el mundo no existe? Que es de un filósofo alemán, Marcus Gabriel, de una corriente que se llama los nuevos realistas. Son, bueno, pues una serie de teóricos que intentan conciliar un poco la cosa esta posmoderna de que todo es relativo y tal, y no existe nada en concreto y la realidad es maleable y todo eso, con la otra idea que es que las cosas son, que hay cosas materiales y que hay cosas que vemos y que evidentemente hay cosas que existen. Entonces no puede ser que todo sea relativo, ¿no? Hay algo que no es relativo, que está aquí, que está pasando y ya. Entonces este tipo, en ese libro que se llama ¿Por qué el mundo no existe? Lo he dicho ya así, pues una imagen que ofrece que me parece muy hermosa es que dice, no, el mundo no puede existir porque no podemos hacernos una idea del mundo. No puede haber un ámbito de sentido que contenga todos los ámbitos de sentido. El mundo entendido como un concepto que contenga el universo, la vida y todo lo demás. No el mundo como planeta Tierra, ¿no? Sino el mundo. Entonces dice, no existe porque sería como una cámara, o sea, si pensáramos en el mundo, sería como una cámara que quiere hacer una foto del mundo que contenga la foto de la propia cámara. Y sería como saltar por encima de nuestra propia sombra. Y me parece muy hermosa la imagen, saltar por encima de nuestra propia sombra. No podemos hacerlo, por lo tanto, lo mejor, creo, es hablar desde nosotros y desde nuestra propia sombra también. Al final somos Peter Pan. ¿Somos cómo? Somos Peter Pan. Peter Pan. Ostras, No nos podemos qué separar de bueno eso. nuestra sombra. Claro, claro. Bueno, esto es Interior Día, una función que está en el Teatro del Barrio. Miguel Valiente, autor, director, gracias por Valentín. habernos acompañado. Valentín, perdón, Miguel Valentín, autor y director, gracias por habernos acompañado y por habernos dejado meternos en este mundo de ficción y realidad o de realidad y ficción. Yo ya no sé. Gracias a ti, Elvira. Encantado.